Guadalupe Radio presenta las noticias semanales más importantes desde la Ciudad del Vaticano en nuestro informativo Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica. Sean bienvenidos a este programa semanal que les ofrece la agencia de noticias CENIT y Guadalupe Radio, un resumen informativo con las noticias más relevantes generadas en torno a la figura del Papa, de la Santa Sede y de la Iglesia a nivel internacional. Pasemos a las informaciones en este resumen que abarca las noticias principales del 11 al 17 de noviembre del año 2024. Lo más importante de la semana. Por una parte, el Papa Francisco ha tomado una decisión y se trata de una decisión del calendario litúrgico que tiene que ver con este. La decisión supone que a partir del próximo año jubilar, el Papa pide que en todas las diócesis se celebre el día 9 de noviembre a todos los santos, beatos y siervos de Dios de esa diócesis en particular. Si bien es cierto que ya hay una fecha común para conmemorarlos a todos a nivel Iglesia Universal, el Papa desea que este acento en los santos locales posibilite un mayor contacto y un mayor estímulo hacia la santidad. Por otra parte, en una carta distinta, en este caso dirigida a los católicos de la diócesis de Roma, el Papa Francisco ha hecho una petición muy particular. Se trata de dejar los pisos que no se estén ocupando, los departamentos, las casas, los cuartos, a personas que padecen de dificultades para rentarlos. Y es que resulta que, como todos saben, el año 2025 es el año jubilar. Se esperan más de 30 millones de peregrinos, que es un dato tendiendo hacia la baja, pero 39 millones tendiendo hacia lo alto. Posiblemente tendremos un promedio, pero en definitiva se trata de un promedio diario de personas en Roma excesivo. Esto hace que muchas personas que tienen un departamento, una casa y que la rentan ordinariamente a otras personas que viven y trabajan aquí en Roma, suban los costos o decidan pedirles a las personas que dejen esos pisos, esas casas, para poderlos rentar a través de una plataforma de renta de departamentos como Airbnb o muchas otras. Eso hace que los pisos se encarezcan o que las personas que trabajan y viven en Roma pero no tienen una casa propia tengan que salir fuera de la ciudad. En este contexto, el Papa ha mencionado que es un gesto de caridad y ha pedido que quien esté dispuesto a ceder un piso, una casa, un cuarto a otro se ponga en contacto con el cardenal vicario de la diócesis de Roma. Ciertamente el Papa no ha tomado en cuenta una realidad, que una cosa es lo que él pide y otra cosa es lo que el gobierno determina para poder habilitar una casa para podérsela dejar a otra persona. Y las condiciones de burocracia y gubernamentales aquí en Italia son muy distintas a las intenciones del Santo Padre. Por otra parte, esta semana precedente se tuvo un encuentro en Roma, del cual fue sede la Biblioteca Apostólica Vaticana, una de las bibliotecas más antiguas del mundo. El Papa recibía a los participantes y entre los participantes se encontraban personas con turbantes. Efectivamente, había muchos árabes entre los participantes en este congreso. Árabes que después hemos sabido, concretamente de Bahrein, han patrocinado con dinero una iniciativa digital para poder digitalizar, valga la redundancia, todos los documentos en árabe que tiene la Biblioteca Apostólica de la Santa Sede. El Papa también tuvo otro tipo de encuentro un poco distinto por el tipo de personas que le visitaban, y me refiero a los seminaristas de la diócesis de Pamplona y de San Sebastián. Son dos diócesis de País Vasco y de Navarra en España y se colocan en este horizonte de audiencias especiales y específicas que el Papa ha querido tener con seminaristas de seminarios de un país en particular, y me refiero a España. En el pasado han pasado seminaristas de seminario de Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Toledo, y ahora les ha tocado el turno a estos otros seminaristas. El Papa, aprovechando que estaban los dos obispos de las diócesis de origen presentes, San Sebastián y Pamplona, uno de ellos es religioso mercedario, y los mercedarios en el pasado se ocuparon de la atención de los presos,
y el Papa ha querido hacer una alusión a ese aspecto de la vocación de ese obispo y les ha dicho, les ha recordado que no se olviden de acudir a las cárceles. Efectivamente, esto nos permite recordar cuántos sacerdotes ya se dedican a la pastoral carcelaria, a atender a muchos de esos presos que se encuentran en una situación pues, de abandono en no pocos casos. Por otra parte, hemos conocido esta semana pasada un hecho sin precedente. Y es que no se había dado el caso anteriormente, y menos por la causa que vamos a decir, de la dimisión de un arzobispo de Canterbury. Como muchos de ustedes sabrán, en Inglaterra hay una iglesia nacional que es la iglesia anglicana. En los Estados Unidos esta iglesia anglicana se llama Episcopalianos. El líder simbólico de esa denominación cristiana, numerosa por la presencia que tiene prácticamente en toda la Gran Bretaña, en la Commonwealth y después en muchos países en donde Inglaterra fue la potencia dominante, dimitió. Y la razón por la cual Justin Welby, el arzobispo de Canterbury, dimitió es por un caso relacionado por mal manejo de algún caso de abuso sexual. Es la primera vez que un líder de una iglesia mundial dimite por una causa de este tipo y nos hace percibir cada vez mejor la sensibilidad que hay en torno a este tipo de temáticas. En buena medida, ya desde Benedicto XVI, medidas punitivas también contra obispos y cardenales en este mismo sentido se habían implementado y con el Papa Francisco se han consolidado cada vez más. Pero no solamente ha habido noticias relacionadas con la Santa Sede. Pasamos ahora a informar sobre algunas noticias generadas en torno a la vida de la Iglesia en todo el mundo. La semana precedente fue una semana donde hubo muchas asambleas episcopales. Como ustedes sabrán, en muchos países los obispos de las diócesis de ese país se organizan en lo que se conoce como conferencia episcopal. La semana anterior hubo varias asambleas que juntan a todos los obispos de un país en un lugar para discutir temas de interés común o para elegir, como sucedió en el caso de Argentina y la Ciudad de México, en México país, al presidente de todos esos obispos. En México esta responsabilidad ha caído sobre quien había sido hasta ese momento el secretario de la conferencia episcopal y que ahora es el nuevo presidente y que sustituye al arzobispo de Monterrey, quien fungía como presidente en el periodo anterior. Y me refiero a Monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca. En Argentina, Monseñor Marcelo Colombo se ha hecho con el liderazgo y la confianza que le lleva a este liderazgo de sus hermanos obispos en el país. En Argentina en particular tienen un reto particular los obispos y es esta comunicación con un gobierno con el que al parecer la Iglesia no siempre está de acuerdo en todo y me refiero al gobierno del presidente Milei. Yendo a una parte distinta de América, un poco más arriba, en Centroamérica, hemos conocido más limitaciones punitivas contra la libertad religiosa y en materia de cristianos perseguidos. Me refiero a lo que ha sucedido en Nicaragua, este país sandinista, donde el presidente y la esposa son el presidente y la vicepresidenta del país, ostentan el gobierno y han prohibido a los sacerdotes atender a los enfermos en los hospitales. Eso por un lado, pero por otro, la semana pasada también expulsaron al presidente de los obispos nicaragüenses del país por una razón. Estaba en una misa, se había quejado del volumen tan alto que estaba en la plaza por parte del gobierno, hizo un comentario breve en la homilía y pocos días después fue expulsado del país. De esta manera tenemos que se intensifica todavía más, si se puede decir así, la situación de persecución que viven los católicos en Nicaragua. Y finalmente, para terminar, también los obispos franceses, en otra parte del mundo ciertamente, han tenido su asamblea plenaria de este segundo semestre. Entre las muchas decisiones, una que comunicaron tiene que ver con el sacramento de la confesión. En un documento han prohibido las confesiones a jóvenes en contextos emocionales, por ejemplo los retiros. Por una razón, preservar, garantizar la seguridad de las personas, de los jóvenes, pero también
de los sacerdotes y la dignidad misma del sacramento, porque muchas veces la efusividad emocional se puede prestar para otro tipo de traspasos de límites. Y también han recordado a los sacerdotes, entre otras cosas, que el sacramento de la confesión no es y nunca debe ser una terapia psicoterapéutica, una terapia psicológica. Con estas informaciones les saludamos muy cordialmente desde Roma, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana y desde aquí les mandamos un saludo muy cordial. Hasta luego. Las principales noticias desde el Vaticano en Desde Roma, con el Padre Jorge Múgica.